Imagina por un instante que todo lo que percibes, cada estrella en el cielo, cada átomo en tu cuerpo, cada pensamiento que cruza tu mente, no es más que una intrincada proyección. Una sombra danzando en la pared de una cueva cósmica. O, quizás, una línea de código ejecutándose en el procesador de una realidad que nos excede. ¿Y si la solidez de nuestro mundo, la inquebrantable certeza de nuestra existencia, fuera tan solo una ilusión magistralmente orquestada, desde los albores de la filosofía? La humanidad ha jugueteado con la idea de que la realidad podría no ser lo que parece. Platón nos habló de su caverna, donde las sombras eran la única verdad para los prisioneros. René Descartes, en su búsqueda de la certeza, se preguntó si un genio maligno nos engañaba con una realidad falsa. Pero lo que antes era un mero ejercicio mental, una especulación metafísica, hoy resuena con una fuerza inquietante en los laboratorios de la física de vanguardia y en los debates más profundos de la cosmología. Estamos hablando del universo holográfico y de la hipótesis de la simulación. Dos ideas que, aunque distintas, convergen en una pregunta fundamental y escalofriante: ¿es nuestra realidad, tal como la conocemos, fundamentalmente real, o es una construcción, una simulación digital, una proyección holográfica de algo mucho más vasto y complejo? ¿Somos los creadores de nuestro destino, o meros personajes en un juego cósmico? Hola a todos, exploradores de lo incomprensible y buscadores de la verdad. Bienvenidos una vez más a Mentes del Abismo, el lugar donde nos atrevemos a bucear en las profundidades de los misterios más grandes del universo y de la existencia humana. Hoy, no solo vamos a rascar la superficie, vamos a sumergirnos de cabeza en un abismo de preguntas que han atormentado a filósofos y científicos por igual, y que ahora, más que nunca, parecen estar al borde de la verificación, o de la refutación definitiva. Si alguna vez te has preguntado sobre la verdadera naturaleza de la realidad, si te fascina la intersección entre la ciencia más avanzada y las especulaciones más audaces, entonces estás en el lugar correcto. Prepárense para un viaje que podría cambiar para siempre la forma en que ven el mundo. Si este tipo de contenido te hace vibrar, asegúrate de suscribirte a Mentes del Abismo y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras expediciones a los confines del conocimiento. Y, por supuesto, si al final de este viaje te sientes tan asombrado como nosotros, deja un buen me gusta, para apoyar el canal y ayudarnos a llegar a más mentes curiosas, para entender si vivimos en una simulación. Primero debemos comprender la idea del universo holográfico. Este concepto proviene de la física teórica, y en esencia, sugiere que toda la información que compone nuestra realidad tridimensional, incluyendo el espacio, el tiempo y todo lo que contienen, podría estar codificada en una superficie bidimensional, en un borde distante del universo. Es como si nuestro universo fuera un holograma gigante. Piensen en un holograma de seguridad en una tarjeta de crédito o en un billete. Aunque la imagen parece tridimensional y tiene profundidad, toda la información necesaria para crear esa ilusión está impresa en una superficie plana de 2 dimensiones. La luz interactúa con esa superficie para proyectar una imagen que engaña a nuestro cerebro para que perciba profundidad. El principio holográfico, aplicado al universo, es una idea radicalmente similar. La realidad que experimentamos, con sus 3 dimensiones espaciales y una temporal, podría ser una proyección de datos almacenados en una superficie de menor dimensión. Esta idea no es una locura de la ciencia ficción, sino una consecuencia sorprendente que surge de los estudios de los agujeros negros y de la teoría de cuerdas. En los años 70 y 80, físicos como Jacob Bekenstein y Stephen Hawking descubrieron algo asombroso sobre los agujeros negros. La cantidad de información que un agujero negro puede contener no es proporcional a su volumen, como cabría esperar para un objeto tridimensional, sino a la superficie de su horizonte de eventos. Es decir, la información de todo lo que cae en un agujero negro parece estar impresa en su superficie bidimensional. Esto desafía nuestra intuición tridimensional y apunta a que la información fundamental del universo podría no residir en el volumen, sino en sus límites. Leonard Susskind y Gerard Teof llevaron esta idea más allá, formulando el principio holográfico. Este principio postula que la descripción completa de un volumen de espacio puede ser codificada en una de sus fronteras. Si esto es cierto para los agujeros negros, ¿podría serlo para todo el universo? ¿Podría la totalidad de nuestro cosmos ser una proyección de información que reside en una especie de pantalla cósmica a miles de millones de años luz de distancia? La correspondencia ADS-CFT propuesta por Juan Maldacena en 1997 es un ejemplo matemático concreto de cómo el principio holográfico podría funcionar. Esta correspondencia sugiere que un universo con gravedad en un espacio-tiempo de ciertas características es
matemáticamente equivalente a una teoría de campos cuánticos sin gravedad que vive en la frontera de ese espacio-tiempo, en una dimensión menos. Es como decir que un universo 3D con gravedad es lo mismo que un universo 2D sin gravedad en su borde. Esto no significa que nuestro universo sea exactamente un espacio anti de Sitter, pero proporciona un modelo matemático robusto donde el principio holográfico se cumple. Es la prueba más fuerte hasta ahora de que la holografía es una característica posible de la realidad. Si nuestro universo es un holograma, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra percepción de la realidad? Significa que lo que experimentamos como sólido, real y tridimensional, podría ser una emergencia, una ilusión generada a partir de datos más fundamentales que residen en un nivel más profundo y quizás menos dimensional. No es que el universo no sea real, sino que su realidad podría ser de una naturaleza diferente a la que asumimos intuitivamente. Esta noción, aunque compleja, tiene raíces profundas en la historia de la ciencia y la filosofía. Desde las ideas de Leibniz sobre las mónadas que reflejan el universo, hasta las modernas teorías de la información cuántica, la idea de que la realidad podría ser fundamentalmente información no es nueva. Pero el principio holográfico le da un giro físico concreto, sugiriendo que la cantidad de información en un volumen de espacio está limitada por la superficie que lo contiene. Es como si el universo tuviera una resolución máxima, un límite en la cantidad de detalles que puede almacenar. Si tratas de meter demasiada información en un volumen, se forma un agujero negro. Este límite, conocido como el límite de Bekenstein-Hagin, es clave para entender por qué la información podría estar codificada en una superficie. Imaginen que el universo es una biblioteca gigantesca. Nuestra intuición nos diría que la cantidad de libros que puede albergar depende de su volumen. Pero el principio holográfico sugiere que depende del área de sus paredes. Esto cambia radicalmente nuestra comprensión de dónde se almacena la realidad. Cada píxel en esa pantalla cósmica contendría la información sobre un área del universo observable, creando la ilusión de profundidad y volumen. La belleza de esto es que resuelve un problema fundamental en la física: la pérdida de información en los agujeros negros. Durante décadas, Hawking y otros debatieron qué pasaba con la información de la materia que caía en un agujero negro. Si la información se perdía, eso violaba las leyes de la mecánica cuántica. El principio holográfico, al sugerir que la información se imprime en el horizonte de eventos, ofrece una elegante solución: la información nunca se pierde, simplemente cambia su forma de manifestación. Entonces, si nuestra realidad es una proyección de información, ¿quién o qué la proyecta? Aquí es donde la mente da un salto cuántico y nos lleva directamente a la hipótesis de la simulación. Si el universo es un holograma, la información fundamental está codificada. ¿Quién o qué podría haber codificado esa información? Aquí es donde la idea de una simulación cobra fuerza. Si la realidad es información, ¿no podría ser esa información parte de un programa, un código, una simulación ejecutada por una inteligencia superior? La hipótesis de la simulación, popularizada por filósofos como Nick Bostrom de la Universidad de Oxford, plantea que es muy probable que estemos viviendo en una simulación por computadora. La lógica es la siguiente: si una civilización avanzada alcanza un nivel tecnológico suficiente, sería capaz de crear simulaciones de realidad tan sofisticadas que sus habitantes no podrían distinguirlas de la realidad base. Y si pueden crear una, podrían crear miles, millones, o incluso billones de estas simulaciones. Si esto es así, la probabilidad de que nuestra realidad sea una de esas simulaciones es estadísticamente mucho mayor que la probabilidad de que seamos la única realidad base original. Piénsenlo así: si en el futuro la humanidad desarrolla la capacidad de simular universos enteros con seres conscientes dentro, ¿cuántos de esos universos simulados crearíamos? ¿1? ¿10? ¿1000? Y si cada una de esas simulaciones pudiera, a su vez, crear sus propias simulaciones, el número de realidades simuladas se dispararía exponencialmente. En ese escenario, sería estadísticamente improbable que la nuestra fuera la realidad original, y no una de las innumerables simulaciones. Esta hipótesis no solo es un juego mental. Algunos científicos y pensadores la toman muy en serio. Elon Musk, por ejemplo, ha dicho que la probabilidad de que no estemos en una simulación es una entre miles de millones. ¿Por qué? Porque el progreso tecnológico en los videojuegos y la realidad virtual es tan exponencial que parece inevitable que, en algún punto, alcancemos la capacidad de crear simulaciones indistinguibles de la realidad. Si nosotros podemos llegar a ese punto, ¿por qué no otra civilización mucho más antigua y avanzada que nosotros?
La idea es que si una civilización poshumana, es decir, una civilización que ha superado las limitaciones biológicas y ha alcanzado un nivel tecnológico inimaginable, para nosotros, decide ejecutar simulaciones de sus ancestros, o simplemente simulaciones de universos para estudiar física, historia o cualquier otra cosa, entonces nosotros, como seres conscientes, seríamos los simulados. ¿Y quiénes serían estos simuladores? Podrían ser nuestros descendientes lejanos, explorando sus propias raíces históricas a través de simulaciones ancestrales. Podrían ser una civilización extraterrestre, estudiando cómo evolucionan los universos bajo diferentes parámetros. O incluso, podrían ser una entidad puramente computacional que existe en un nivel de realidad del que no podemos concebir. La naturaleza del simulador es, por supuesto, tan desconocida como la de nuestra propia existencia si la hipótesis fuera cierta. La hipótesis de la simulación no es una idea nueva. Como mencionamos, ha habido ecos de ella en la filosofía antigua. Pero la diferencia ahora es que la tecnología moderna, con sus algoritmos, redes neuronales y capacidades de modelado cada vez más potentes, la hace parecer cada vez menos fantasiosa y más como una posibilidad tecnológica plausible. Cada avance en gráficos computarizados, realidad virtual o inteligencia artificial nos acerca a un punto donde distinguir entre lo real y lo simulado se vuelve trivial. Si nosotros podemos hacerlo a una escala pequeña, ¿qué podría lograr una inteligencia con recursos ilimitados? ¿Qué opinan ustedes? Si tuviéramos la capacidad de crear simulaciones indistinguibles de la realidad, ¿lo haríamos? ¿Y si lo hiciéramos, seríamos éticos al respecto? Déjenos sus pensamientos en los comentarios. Su participación en Mentes del Abismo es lo que da vida a estas profundas reflexiones, pero, ¿qué tipo de evidencia podríamos buscar para confirmar o refutar esta hipótesis? Si vivimos en una simulación, ¿habría fallos o glitches en el sistema? ¿Podríamos detectar los límites computacionales de nuestra realidad? Algunos físicos han propuesto experimentos para buscar estas fallas. Por ejemplo, si la realidad es una simulación basada en una cuadrícula fundamental, como los píxeles de una pantalla, podríamos detectar una especie de pixelación, a escalas extremadamente pequeñas. Esto se manifestaría como una anisotropía en los rayos cósmicos de alta energía, es decir, una preferencia por ciertas direcciones en su propagación, lo que indicaría una estructura subyacente de la rejilla computacional. En otras palabras, la realidad no sería perfectamente suave y continua a las escalas más pequeñas, sino que tendría una granularidad, un grano inherente, como una imagen digital ampliada al máximo. Hasta ahora, no se ha encontrado evidencia concluyente de esta pixelación, pero la búsqueda continúa. Investigadores del Fermilab, por ejemplo, han buscado evidencia de que el universo es un holograma o una simulación examinando la rugosidad del espacio-tiempo a escalas increíblemente pequeñas. Piensen en una imagen de baja resolución, si se amplía lo suficiente, se ven los píxeles. Del mismo modo, si la realidad fuera una simulación, la resolución de nuestro universo podría no ser infinita. Otro posible indicio podría ser la presencia de límites o bugs en las leyes de la física. Por ejemplo, la velocidad de la luz, el valor de las constantes fundamentales, como la constante de Planck, la constante gravitacional o la carga del electrón, o incluso la propia mecánica cuántica con su naturaleza probabilística y su colapso de la función de onda al ser observada, podrían ser mecanismos para ahorrar recursos computacionales en una simulación. Pensemos en la velocidad de la luz como un límite de velocidad en una simulación. Si la información no puede viajar más rápido que la luz, eso simplifica enormemente los cálculos necesarios para ejecutar el universo. Las constantes fundamentales, con sus valores ajustados finamente para permitir la vida y la complejidad, podrían no ser una coincidencia cósmica, sino parámetros cuidadosamente seleccionados por los simuladores para producir un resultado específico. Si estas constantes fueran ligeramente diferentes, el universo no podría existir tal como lo conocemos, y mucho menos la vida inteligente. ¿Es esto evidencia de diseño? La hipótesis de la simulación diría que sí. La mecánica cuántica es particularmente intrigante en este contexto. Cuando observamos una partícula subatómica, su estado, posición, momentum, se colapsa, de una superposición de posibilidades a una realidad definida. Antes de la observación, es una nube de probabilidades. Después, es un punto específico. Algunos han argumentado que esto podría ser una optimización computacional. El universo no tiene que renderizar todos los detalles de una partícula hasta que alguien la observe,
ahorrando así poder de procesamiento hasta el momento en que se requiere la información. Es como un videojuego que solo renderiza los objetos y texturas cuando el jugador los mira. Si cierras los ojos, la simulación podría pausar el cálculo de esos detalles. ¿Y qué pasa con los glitches o anomalías? A lo largo de la historia, ha habido relatos de fenómenos inexplicables, coincidencias asombrosas, o incluso la sensación de déjà vu, que algunos interpretan como posibles fallos en el código de la simulación. Claro, esto es altamente especulativo y se presta a muchas interpretaciones, desde errores de memoria hasta fenómenos psicológicos. Pero en el contexto de la hipótesis de la simulación, adquiere un matiz diferente, casi como si el sistema estuviera dando pequeños fallos de memoria o artefactos de renderizado. Otro argumento interesante proviene de la complejidad computacional. Si el universo es una simulación, debe ser ejecutado en algún tipo de computadora. Y toda computadora tiene límites. Podríamos encontrar fenómenos que requieran una cantidad de cálculo tan absurdamente grande que sugiera que el sistema está esquivando el problema. Por ejemplo, la naturaleza aparentemente no computable de ciertos problemas matemáticos o físicos podría ser una señal. O la forma en que el universo simplifica las interacciones a ciertas escalas, como si estuviera optimizando el rendimiento. El concepto de la irreversibilidad del tiempo y la entropía también ha sido objeto de debate. La segunda ley de la termodinámica nos dice que el desorden o la entropía siempre aumenta en un sistema cerrado, lo que da una dirección al tiempo. Algunos se preguntan si esta flecha del tiempo es una característica fundamental de la realidad o una propiedad inherente a la forma en que se ejecuta la simulación. Quizás para mantener la consistencia y evitar paradojas computacionales. Si encuentras estas ideas fascinantes y crees que podríamos estar viviendo en una matriz, compártete este vídeo con alguien a quien también le interese desentrañar los secretos de la realidad. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando estos abismos del pensamiento. La idea de que somos personajes en un vasto videojuego o una compleja simulación también plantea preguntas profundas sobre el libre albedrío. Si nuestras acciones están predeterminadas por un código, ¿somos realmente libres? ¿O nuestras decisiones son simplemente el resultado de algoritmos ejecutándose? Esta es una de las implicaciones más inquietantes de la hipótesis de la simulación, y nos obliga a reconsiderar nuestra propia agencia y propósito en el universo. Si el simulador tiene el control total de los parámetros, ¿hasta qué punto nuestras decisiones son genuinas? Sin embargo, incluso en una simulación, el libre albedrío podría existir. ¿Podríamos ser programas con la capacidad de tomar decisiones genuinas dentro de los parámetros de la simulación? Al igual que los personajes de un videojuego avanzado que tienen cierta autonomía dentro de su mundo. O, quizás, la propia simulación está diseñada para estudiar la emergencia del libre albedrío bajo diferentes condiciones. La conciencia misma, ese misterio sin resolver, podría ser una propiedad emergente de la complejidad de la simulación, o quizás el verdadero propósito de su existencia. Y si nuestra realidad es una simulación, ¿qué significa para nuestro propósito? ¿Tenemos un propósito asignado por los simuladores, o podemos forjar nuestro propio significado dentro de esta realidad? Esta es una pregunta que va más allá de la ciencia y se adentra en el terreno de la filosofía existencial. Nos obliga a considerar nuestra propia importancia, o la falta de ella, en un cosmos que podría no ser lo que parece. La búsqueda de sentido, la búsqueda de la verdad, se vuelve aún más apremiante si la realidad es una capa de un pastel mucho más grande. Si descubriéramos con certeza que vivimos en una simulación, ¿cómo crees que cambiaría la sociedad? ¿La ciencia, la religión, la moralidad? ¿Seguiríamos buscando el sentido de la vida, o nos dedicaríamos a hackear la simulación? Déjanos tus teorías en los comentarios, queremos saber cómo te afectaría esta revelación. Pero antes de que se les vuele la cabeza por completo, hay que recordar que estas son hipótesis. No son hechos probados. Son ideas que la ciencia y la filosofía están explorando activamente. Sin embargo, la mera posibilidad de que nuestra realidad sea una simulación o una proyección holográfica nos obliga a mirar el universo con nuevos ojos, a cuestionar lo que damos por sentado y a buscar respuestas en los lugares más inesperados. Hemos explorado la intrigante propuesta de que nuestra realidad podría ser una proyección holográfica, una idea que surge de las profundidades de la física teórica y de la enigmática naturaleza de los agujeros negros. También hemos coqueteado con la audaz noción de que todo lo que experimentamos, cada interacción, cada emoción, podría ser el resultado de un código, una simulación digital ejecutada por una inteligencia que nos supera. Pero,
Si esto fuera cierto, ¿cómo nos enfrentaríamos a tal revelación? ¿Y qué objeciones, qué contramedidas, existen ante estas ideas tan asombrosas? Si este viaje mental está haciendo que tu cerebro trabaje a 1000 por hora, demuéstralo con un buen me gusta y comparte este vídeo para expandir la mente de más gente. No olvides suscribirte a Mentes del Abismo y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas expediciones a lo desconocido. Hasta ahora, hemos hablado mucho de posibilidades teóricas y argumentos filosóficos. La gran pregunta que sigue en el aire es, ¿hay alguna evidencia empírica, alguna señal concreta, de que el universo es realmente un holograma o una simulación? Aquí es donde el debate se vuelve más científico y, a la vez, más frustrante por la falta de respuestas definitivas. Para el principio holográfico, la evidencia más sólida proviene de la teoría. Las ecuaciones de la gravedad cuántica, específicamente en contextos como la correspondencia ADS/CFT que mencionamos antes, sugieren que la información sobre el espacio y el tiempo en una dimensión superior puede ser completamente descrita por una teoría en una dimensión inferior. Aunque esto no prueba que nuestro universo sea un holograma, sí demuestra que la holografía es un mecanismo posible y matemáticamente consistente para que la realidad funcione a niveles fundamentales. Es un poderoso argumento a favor de la viabilidad de la idea, aunque no una prueba directa. Sin embargo, hay científicos que están buscando formas de probar esto. Algunos han propuesto que si nuestro universo es un holograma, podría haber una pixelación o granularidad en el tejido del espacio-tiempo a escalas extremadamente pequeñas, más allá de lo que pueden detectar los instrumentos actuales. Si pudiéramos observar fluctuaciones minúsculas en el espacio-tiempo que no se corresponden con la mecánica cuántica estándar o la gravedad, podría ser una pista. Experimentos como el Holographic Interferometer, HoloMeter, en el Fermi National Accelerator Laboratory intentaron detectar esta borrosidad cuántica en la propia estructura del espacio-tiempo. Los resultados hasta ahora han sido negativos, lo que sugiere que si hay una granularidad, está a una escala aún más fina de lo que esperaban, o que el universo no es holográfico de la manera más simple. Para la hipótesis de la simulación, la búsqueda de evidencia es aún más escurridiza. ¿Cómo distinguir un universo simulado de uno real? Después de todo, si la simulación es perfecta, no deberíamos ser capaces de notarlo. Sin embargo, los defensores de la hipótesis sugieren que podríamos buscar fallos o restricciones computacionales. Una de las ideas más citadas es la conservación de los recursos computacionales. Un simulador, incluso uno todopoderoso, tendría que optimizar el rendimiento. Esto podría manifestarse en las leyes de la física. Por ejemplo, la velocidad finita de la luz podría ser un límite de renderizado, para evitar que la información se propague demasiado rápido y sobrecargue el sistema. Las constantes fundamentales del universo, como la constante de Planck, la carga del electrón, la masa de las partículas, tienen valores que parecen estar ajustados finamente para permitir la existencia de la vida. Si estos valores fueran ligeramente diferentes, el universo no existiría o la vida no podría surgir. Esto se conoce como el principio antrópico y, para algunos, es una fuerte indicación de diseño o simulación. Si la simulación está diseñada para producir un resultado específico, como el desarrollo de civilizaciones conscientes, entonces los parámetros serían ajustados con precisión. Otra sugerencia es buscar bugs o glitches en la realidad. Esto es mucho más especulativo, pero se refiere a fenómenos inexplicables, anomalías estadísticas o incluso lo que percibimos como coincidencias imposibles, que podrían ser un resultado de errores en el código o de la gestión de recursos de la simulación. Aunque no hay evidencia científica sólida de esto, la idea resuena con la fascinación por lo paranormal y lo inexplicable. Incluso la mecánica cuántica, con su naturaleza probabilística y su peculiar comportamiento, se ha ofrecido como posible evidencia. La forma en que las partículas existen en una superposición de estados hasta que son observadas, y solo entonces, colapsan en una realidad definida, podría ser un mecanismo de ahorro computacional. ¿Por qué el simulador renderizaría un detalle que nadie está observando? Es como si el universo solo cargara las propiedades cuando interactuamos con ellas o las observamos. De manera similar a como un videojuego solo renderiza los detalles del entorno a medida que el jugador se acerca. Además, algunos han sugerido buscar límites de la rejilla. Si la simulación se ejecuta en una cuadrícula discreta, podría haber un límite en la cantidad de energía que una partícula puede tener. A energías extremadamente altas, quizás veríamos una distorsión o un comportamiento inusual que revelaría la resolución de la simulación.
Esto es algo que los aceleradores de partículas podrían, en teoría, explorar si alcanzaran energías suficientemente altas. Si los científicos lograran encontrar una evidencia de que vivimos en una simulación, ¿crees que la humanidad lo aceptaría rápidamente? ¿O habría una gran resistencia y negación? ¿Cómo te sentirías tú al respecto? Comparte tus pensamientos en los comentarios. A pesar de la popularidad y el atractivo de estas ideas, es crucial presentar los argumentos en contra. La hipótesis del universo holográfico y la hipótesis de la simulación enfrentan objeciones significativas y son vistas con escepticismo por una parte considerable de la comunidad científica. El primer gran contraargumento, especialmente para la hipótesis de la simulación, es la falta de evidencia empírica directa. Todo lo que hemos discutido son posibilidades teóricas o interpretaciones de fenómenos existentes. No hemos encontrado ningún código, ningún simulador, ningún bug innegable que apunte directamente a una simulación. Sin pruebas concretas, sigue siendo una especulación, por muy convincente que pueda parecer la lógica de Bostrom. Muchos críticos argumentan que la hipótesis de la simulación no es falsible, lo que significa que no hay un experimento claro que pueda probar que es falsa. Si cualquier anomalía se puede explicar como un glitch y la ausencia de glitches se puede explicar como una simulación perfecta, entonces la hipótesis se vuelve irrefutable, y algo irrefutable no es ciencia. Es un argumento filosófico, no científico. Otro punto crucial es la navaja de Occam. Este principio filosófico sugiere que, entre dos hipótesis que explican un fenómeno, la más simple es probablemente la correcta. La existencia de una realidad base y una infinidad de simulaciones es una explicación mucho más compleja que la simple idea de que nuestra realidad es la realidad fundamental. La hipótesis de la simulación añade una capa de complejidad que no es estrictamente necesaria para explicar lo que observamos. Si te está gustando esta exploración profunda de la realidad, y aún no lo has hecho, suscríbete a Mentes del Abismo y activa la campanita. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que desafía la mente. Además, hay una crítica a la probabilidad de las simulaciones. Aunque Bostrom argumenta que es estadísticamente probable que estemos en una simulación, sus premisas son debatebles. Se basa en que las civilizaciones avanzadas desarrollarían la capacidad de crear simulaciones y elegirían hacerlo en grandes cantidades. Pero, ¿y si las civilizaciones avanzadas se extinguen antes de llegar a ese punto? ¿O si deciden que es poco ético crear y ejecutar simulaciones con seres conscientes? ¿O si el costo computacional es tan inmenso que solo se crea un número limitado? Si alguna de estas premisas no se cumple, la probabilidad de la simulación disminuye drásticamente. Algunos físicos también señalan que la existencia del libre albedrío es una fuerte objeción. Si somos simulados, ¿nuestras decisiones son realmente nuestras o están predeterminadas por el código? Aunque la filosofía debate esto, la experiencia humana de tomar decisiones y sentir control sobre ellas es poderosa. Si la simulación tuviera que calcular cada elección de cada ser consciente en tiempo real, los recursos computacionales serían inimaginables. Esto nos lleva a la pregunta, ¿la simulación solo simula nuestra experiencia subjetiva de libre albedrío? ¿O existe una forma de libre albedrío incluso dentro de un sistema determinista? También existe el argumento de que el universo tiene un propósito interno, una evolución natural que no necesita de un simulador. La complejidad y belleza del universo, el surgimiento de la vida y la conciencia, podrían ser el resultado de procesos autoorganizativos intrínsecos a la propia física. No necesitamos un gran diseñador o gran programador para explicar su existencia. La ciencia busca las leyes naturales que lo rigen, no un operador externo. La hipótesis de la simulación también puede ser vista como una forma moderna de solipsismo o de escepticismo radical, donde se duda de la existencia misma de la realidad externa. Si no podemos confiar en nuestros sentidos o en la evidencia empírica, ¿sobre qué base podemos construir nuestro conocimiento? Esto podría llevar a una parálisis epistemológica, donde cualquier descubrimiento podría ser desestimado como parte de la simulación. Finalmente, está la crítica de que es una hipótesis irresponsable desde una perspectiva científica. Aunque es fascinante para la cultura popular y la filosofía, algunos argumentan que distrae de la investigación empírica real y de la búsqueda de respuestas tangibles sobre la naturaleza del universo. Si todo es una simulación, ¿para qué esforzarse en entender las leyes físicas o buscar nuevas galaxias? Sin embargo, otros argumentan que precisamente el cuestionamiento de la realidad es lo que impulsa el avance científico. Si tuvieras que apostar, ¿qué crees que es más probable?
Que el universo sea fundamentalmente real tal como lo percibimos. ¿O que sea una simulación / holograma? ¿Por qué? Déjanos tu apuesta cósmica en los comentarios al final de este profundo viaje. Nos encontramos en una encrucijada filosófica y científica. La idea del universo holográfico, que surge de las ecuaciones de la gravedad y la información en los agujeros negros, nos sugiere que nuestra realidad 3D podría ser una proyección de un plano de información 2D. Por otro lado, la hipótesis de la simulación nos plantea una pregunta estadística. Si las civilizaciones avanzadas son capaces de crear simulaciones indistinguibles de la realidad, ¿no es más probable que nosotros estemos en una de ellas? Ambas ideas desafían nuestra intuición más básica sobre lo que es real. Nos obligan a considerar que la solidez de nuestro mundo podría ser una ilusión emergente, al igual que los objetos en una pantalla de realidad virtual parecen sólidos aunque sean solo píxeles, pero, ¿qué significa realmente ser real en este contexto? Si somos personajes de una simulación, nuestra experiencia es real dentro de esa simulación. Nuestras alegrías, penas, amores y descubrimientos son genuinos para nosotros. El debate se convierte no tanto en si somos reales o no, sino en la naturaleza de esa realidad. ¿Es la realidad fundamental, el nivel base, o un nivel derivado? La búsqueda de respuestas a estas preguntas nos empuja a los límites de nuestro conocimiento actual, a la intersección entre la física teórica, la filosofía, la computación y la conciencia. Nos obliga a ir más allá de lo obvio y a considerar posibilidades que antes parecían confinadas a la ciencia ficción independientemente de la respuesta final. La mera contemplación de estas hipótesis es un ejercicio fascinante para la mente. Nos recuerda que el universo es mucho más misterioso y complejo de lo que a menudo suponemos. Nos inspira a seguir investigando, a construir mejores telescopios, a diseñar experimentos más sofisticados y a desarrollar teorías más profundas. Porque, sea cual sea la naturaleza última de nuestra realidad, la búsqueda de la verdad es, en sí misma, una de las actividades más nobles y enriquecedoras de la existencia. Si nuestra realidad es un holograma, estamos viviendo una obra de arte cósmica, una proyección magistral de información. Si es una simulación, somos parte de un experimento grandioso, una narración épica orquestada por inteligencias superiores, o quizás por nosotros mismos en un futuro lejano. En cualquier caso, nuestra existencia es un fenómeno extraordinario, digno de asombro y exploración. Después de sumergirte en estas ideas, ¿qué es lo más impactante que has aprendido sobre el universo holográfico o la hipótesis de la simulación? Si tuvieras una pregunta para los simuladores, ¿cuál sería? Déjanos tus preguntas y pensamientos más profundos en la sección de comentarios. Tu perspectiva es invaluable en Mentes del Abismo. Si este viaje por los confines de la realidad te ha cautivado, no olvides suscribirte a Mentes del Abismo para no perderte nuestras próximas inmersiones en los grandes misterios del cosmos y la ciencia. Y si te ha gustado, compártelo con aquellos que también sueñan con los límites de lo posible y la verdadera naturaleza de la existencia. Gracias por acompañarnos en esta aventura al corazón de la realidad. Hasta la próxima, y recuerda, la verdad siempre es más extraña y más maravillosa de lo que imaginamos.